queridos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es muy común cuando nosotros sufrimos de sobrepeso, cuando también no consumimos, no tenemos una buena alimentación, lo que es la presión alta. Hoy les voy a enseñar 5 causas que nos causan que obviamente suba esa presión. Normalmente, una persona estándar, el contenido, la capacidad de sangre es de 4.7 a 5.7 litros de sangre. El 80 a 90% de sangre es agua. Por eso que es muy común que las personas que sufren de presión alta, entonces sufren normalmente de retención de líquido. Si nosotros sufrimos de retención de líquido, es obviamente que el corazón, aumentamos la capacidad de ese contenido de agua y obviamente ahí es cuando el corazón tiene que bombear con más fuerza para que esa sangre corra a través del sistema circulatorio, a través de las arterias o a través de los vasos capilares, ¿ya? Hoy les voy a mostrar 5 causas que normalmente lo que nosotros consideramos alimentos que no tenemos que consumir para normalizar su presión. ¿Cuáles son unos de los alimentos que no tenemos que consumir para normalizar su presión? Es obviamente la sal. Eso no es novedad. Normalmente el médico o la nutricionista donde ustedes van siempre les dice disminuyan el contenido de sodio o el contenido de sal. Perfecto. Eso es como punto número 1. Pero también tenemos que disminuir como causa número 1 los alimentos refinados o que tienen mucho contenido azucarado, como decir los cereales, las harinas, el pan, las pastas, el arroz, ¿no? Los alimentos que tienen mucho carbohidratos, la masa, las panaderías. ¿Por qué? Porque esos alimentos suben demasiado los niveles de azúcar en sangre. Al subir nuestros niveles de azúcar en sangre, ¿qué es lo que pasa? Sube la cantidad de insulina. Nuestro páncreas segrega mayor cantidad de insulina, esta hormona insulina, y esta hormona insulina lo que provoca es que nuestros riñones no eliminen el sodio que tienen ahí retenido y como causa sufrimos una retención de líquido. Vamos a agarrar como ejemplo a una persona que tiene con textura mediana, ¿no? Que tiene, por ejemplo, que su capacidad de sangre debería ser 5 litros. Al sufrir esa persona retención de líquido, porque no funcionan bien sus riñones, entonces en lugar de tener 5 litros de sangre, tiene 5 cuartos, por ejemplo, de sangre. Entonces aumenta la capacidad prácticamente de trabajo circulatorio que tiene que realizar el corazón. Ahora, ¿cómo podemos subsanar el tema del consumo de alimentos refinados y no provocar obviamente que se eleven los niveles de azúcar en sangre, se eleven los niveles de insulina en sangre? La insulina manda la información a los riñones para que no elimine el sodio con el famoso plato inteligente, ¿no? Normalmente tenemos que partir el plato en 4 y solamente esta partecita, un cuarto del plato, tiene que ser de carbohidratos. Entonces, si usted se consume, por ejemplo, pastas, pan, arroz, así sea arroz integral, papa, camote, que solamente sea esta cuarta parte del plato. Y lo demás tuviese que ser ensaladas, verduras con proteínas, que vendría a ser el pollo, el pescado, ¿no es verdad? Carnes más que todo blancas. También, otra segunda causa, ¿ya?, son las purinas, los alimentos con alto contenido de purinas. Los alimentos que tienen alto contenido de purinas normalmente son los de carnes rojas, carne de res, embutidos, cerdos, son los que le dan el color rojo a las carnes, incluyendo el pescado rojo, por ejemplo, como el salmón. Entonces, estos alimentos que son ricos en purinas, como por decir también los embutidos, los chorizos, así, que aparte que son ricos en sodio, entonces tenemos que eliminarlos por completo en nuestra alimentación, ya que las purinas son vasoconstrictores. ¿Qué quiere decir? Que contraen mucho las arterias, los vasos capilares, y obviamente dificulta que la sangre fluya a través de esos vasos capilares
y obviamente el corazón tiene que bombear mucho más fuerte para que obviamente circule como tiene que circular la sangre a través de esos vasos capilares. Entonces tenemos que disminuir los alimentos de carnes, los alimentos de color de carnes rojas, embutidos, carne de res, cerdo. Ahora, la causa número 3, el por qué tenemos presión alta también, es la deficiencia de magnesio y de potasio. La deficiencia de magnesio y potasio, el magnesio que nos ayuda, relaja las arterias. Las arterias, a través de las arterias fluye prácticamente la sangre hacia el corazón. Entonces el magnesio lo que hace es relajar esas arterias para que llegue, fluya correctamente esa sangre hacia el corazón. Y el potasio lo que nos hace es que haber un buen equilibrio entre sodio y potasio. Al nosotros consumir alimentos ricos en potasio, entonces nuestros riñones expulsan el sodio, que es el que causa esa retención de líquido, y lo expulsamos a través de la orina. Entonces hay un buen equilibrio. ¿Cuáles son los alimentos ricos en magnesio, potasio? Son los jugos verdes. Los jugos verdes que tanto les recomiendo en todos mis videos. Tienen que consumir jugos verdes 2 veces al día. Pueden ser en una extractora, ustedes se lo preparan, ustedes ponen ahí lechuga, pimentón, espinaca, carote, pepino, todas las verduras verdes que ustedes tengan en su casa, en su hogar. Ahí lo ponen en una extractora y luego a lo último le exprimen un limoncito. La verdad que el limón le da un buen sabor al jugo verde. 2 veces al día va a ser suficiente para que tengan la ingesta de magnesio y de potasio. Ahora, otra causa, alimentos ricos en azúcares también, lo mismo casi que los alimentos refinados, ¿no? Panadería, pastelería, están incluidos esos alimentos, el arroz, la papa, igual cuando consumimos casi la mitad del plato, muchas veces las personas, la mitad del plato es arroz, ¿no? Cuando consumimos mucho contenido de frutas también, recuerden que la fruta ni bien es saludable, pero tiene alto contenido de azúcares también. Entonces, lo que provoca también es que nuestra glucosa esté elevada. El azúcar en sangre en ayunas tiene que ser de 85, ¿ya? De 85. Normalmente las personas que son inclusive delgadas, ¿ya? Inclusive delgadas, tienen ese azúcar entre 95 y 100. Y les digo inclusive esta observación: el día que usted se desvela, ya que no respeta sus horas de sueño, usted va a ver que al día siguiente, si usted se mide esa cantidad de azúcar, va prácticamente a estar en 110, 120 esa azúcar. Entonces es muy importante ya la cantidad prácticamente de azúcar en sangre. Su azúcar en sangre tiene que estar de 85. No es necesario que usted tenga diabetes para tener un glucómetro prácticamente en casa. El glucómetro lo pinchan aquí, ¿no? A un ladito, y no les va a doler para nada. Si lo pinchan aquí, ahí sí les va a doler. Un glucómetro, déjenme mostrarle, es un aparatito como este. Ustedes lo pueden encontrar inclusive en las farmacias, lo venden en las farmacias, ¿ya? Entonces es un aparatito así, viene con unas tiritas. Ustedes le dan un pinchecito acá, obviamente la tirita, ¿no? Con una gotita de sangre que le ponemos a la tirita, sale cuánto de azúcar en sangre tenemos. Eso yo siempre lo recomiendo a todos mis pacientes, que tienen que tener un glucómetro en casa. ¿Qué es lo que provoca la alta glucosa? Obviamente cuando tenemos azúcar elevada en sangre hay mayor inflamación y los riñones segregan una hormona que se llama renin-angiotensin-aldosterona. Esa hormona lo que hace es que sube la presión, te sube la presión alta. Y esa hormona se segrega, se produce cuando nuestros azúcares están elevados. Entonces es muy importante que nuestros azúcares estén dentro de sus niveles y que su azúcar en ayunas sea de 85. Normalmente, por eso es que es muy normal y común que las personas inclusive diabéticas sufren normalmente de presión arterial o presión alta. También, ¿cómo podemos diagnosticar cuáles son los alimentos que le suben bastante? Hay un video que yo he puesto sobre alimentos agresores. ¿Por qué se llaman alimentos agresores? Porque prácticamente
provocan que tus niveles de azúcar en sangre después de consumirlos se eleven el doble. Por ejemplo, el arroz, ¿no? Póngase que usted se midió su azúcar y su azúcar estaba en 95, ¿no? A media mañana, antesito de almorzar. Usted almorzó un plato de arroz y a las 2 horas, después de que se comió el arroz, su azúcar de 95 se fue a 130, 135. Entonces prácticamente le subió demasiado ese nivel de azúcar, ¿no? Y entonces es un alimento agresor que lo tiene que eliminar por completo de su alimentación. Entonces es muy importante. También considerar la deshidratación. Normalmente cuando nosotros no tenemos el hábito de consumir agua, entonces ¿qué es lo que hace? El cuerpo también necesita líquido y el agua para poder obviamente realizar sus funciones vitales. Inclusive, como les decía, el 80-90% de la sangre es agua. Entonces, cuando nosotros tenemos una deshidratación o no consumimos la cantidad de agua que tiene que ser, que es nuestro peso en kilogramos dividido entre 7, por ejemplo, si usted pesa 70 kilos dividido entre 10, entonces lo normal son 7 vasos de agua que usted se tiene que consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo produce una hormona que se llama la hormona vasopresina. Esa hormona, ¿qué es lo que sucede? Que contrae los vasos prácticamente capilares, ¿no? Y obviamente no fluye la sangre, ¿no? A través de esos vasos capilares. ¿Y para qué? Para que el cuerpo no eliminar la poca agua que le queda para realizar sus funciones vitales. Entonces, estas son las 5 causas de la presión alta. He investigado bastante que esta es una enfermedad que se llama, que lo llamamos muchos médicos y muchos nutricionistas, el asesino silencioso. Inclusive hay datos que 1.130 millones de personas en el mundo, imagínense, 1.130 millones de personas en el mundo sufren inclusive de presión alta, ¿no? Duplicándose la cifra en los últimos 40 años. Y actualmente hay 800.000 muertes cada año en América Latina. Entonces es muy importante estas cifras realmente y que sepamos controlarla. La presión alta la podemos controlar también con la alimentación. De nada sirve que el médico nos dé obviamente la pastilla para la presión. Nunca le voy a decir que lo dejan de consumir, pero que ustedes estén consumiendo masitas, panes, gaseosas, sanguchitos, ¿no? Entonces tenemos que consumirlo, la verdad, con moderación. Hidratarnos bastante, incluir los jugos vegetales, magnesio y potasio y sacar de nuestra alimentación los alimentos ricos en purinas, ¿no? Que son los procedentes de las carnes rojas, carne de res, cerdo, pescados rojos, también almendras y nueces están incluidas, tienen también las purinas elevadas. Entonces ya saben, mis queridos amigos, compartan este video realmente para que otras más personas salgan beneficiadas con esta información y le puedan dar una solución definitiva a sus problemas de presión alta. Ya sabe, como regla número 1, aparte de disminuir la sal, también disminuye también los niveles de azúcares que consume con los alimentos. Nos vemos hasta un próximo video y que Dios los bendiga.